Dios les bendiga a nuestros queridos hermanos de Visión Celular. Es para nosotros, todo el equipo de visiónmedia.tv y Discipulando Online. Encontrarnos nuevamente aquí para enseñar la palabra discipulado y evidentemente, por supuesto, tratar lo que tiene que ver con los grupos familiares, la visión celular de la iglesia y cuán importante ha sido el desempeño de el trabajo a lo largo de siglos, que comenzó con los apóstoles cuando 120 personas fueron capacitadas, discipuladas, formadas apostólicamente, colocándoles la visión de naciones, enseñándole técnicas que aprendieron con el Señor Jesucristo. Amén, damos gracias al Señor. Amén, amén, amén. Fíjense algo, cuando leemos el libro de los Hechos, encontramos que durante los primeros siglos de la iglesia, esta creció de manera sorprendente y la pregunta es, ¿qué permitió que esto ocurriera tan rápidamente? Amén. Primero, la base del crecimiento y la expansión proviene de Cristo, no proviene de esfuerzo humano ni nada por el estilo. Amén. Quien advirtió algo muy claro: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18. Recuérdense que formamos parte de la iglesia. No un ministerio con un nombre, no, la iglesia no tiene nombre. Es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Ahora, uno de los hechos más significativos de la historia de la iglesia primitiva no es que creció, sino que lo hizo de una manera sorprendente, tanto que cerca de 5 siglos después de su nacimiento, el cristianismo se convirtió en la religión dominante del Imperio Romano. Algo impensable, algo que jamás los primeros creyentes pudieron pensar. Amén. La iglesia primitiva no solo creció, sino continuó multiplicándose en número en un periodo de tiempo relativamente corto, y una de las razones principales fue que la iglesia de Cristo no fue establecida en cualquier momento de la historia. Entiendas eso. La iglesia no fue establecida en cualquier momento de la historia por casualidad, no, sino el día de Pentecostés. Comenzó con 120 creyentes y al terminar la predicación de Pedro, no solo 3,000 personas obedecieron al evangelio, sino que fueron bautizadas. Hechos 2:41. Hoy vamos a ver un tema sumamente interesante en lo que es la visión celular de la iglesia y su importancia. Amén. Hoy vamos a ver, el título del tema se llama De 3,000 a 5,000. Es un tema muy bueno y hoy estamos estrenando carátula nueva también. Amén. Bueno, el equipo, muy buena la carátula, de verdad que sí, está muy buena, muy buena. Fíjense algo. Ahora, ¿a qué se debía este impacto tan poderoso? Primeramente, Hechos 2:47 advierte que el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Dios esto lo sigue haciendo a lo largo del tiempo. Usted pertenece a un momento determinado de la historia de una nación donde alguien predicó, había una unción de salvación y usted estaba allí y había alguien dispuesto a predicar y usted abrió su corazón. Ahora, esto evidencia un aspecto sobrenatural de la acción del Espíritu Santo y el trabajo constante de los obreros de la primera hora. Esto comenzó hace 2025 años aproximadamente, el día de Pentecostés. Ahora, nuestro texto base que tenemos hoy es Hechos 4:4. El libro de los Hechos 4:4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones eran como 5,000. Acuérdense algo, que esta cifra es exponencialmente diferente. ¿Por qué? Se supone que en esos tiempos, ¿no?, un hombre tenía 2 señoras y mínimo 4 muchachos, 4 hijos. O sea, estamos hablando
3 por 4, estamos hablando de cerca de 12,000 personas, porque había, si entendemos el libro de los Hechos, capítulo 16, cuando el carcelero, ¿verdad?, recibe a Jesús, que dice Hechos 16:31, ¿crees tú? Y serás salvo tú y toda tu casa. Así que por antonomasia entonces, este hombre, este pater family, con su familia, con todos sus integrantes, se convertían al Señor directamente. Amén. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como de 5,000 varones. Muchos que habían oído, creyeron, oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. El factor que permitió en el rápido crecimiento de la iglesia primitiva fue que los apóstoles y evangelistas y los primeros cristianos, o sea, los obreros de la primera hora, priorizaron las almas y la salvación eterna como prioridad. Además, fueron constantes en la enseñanza y la predicación de la palabra. O sea, tiene que haber un balance, ¿verdad?, en todas estas cosas. No podemos ser extremistas pensando que si obtenemos una cosa no podemos obtener la otra, porque esto todo tiene que ir en un equilibrio natural. Muchos discípulos, de manera individual y colectivamente, impactaron cada lugar donde llegaban, tanto que Hechos 17:6 dice: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. O sea, cuando yo empiezo a estudiar los principios espirituales de este crecimiento inusitado, antes de esto, hermano, no había ninguna experiencia espiritual. Antes del día de Pentecostés no había una predicación del Evangelio más allá del contexto del ministerio terrenal de Jesús. Entonces, cuando los cristianos fueron expandiéndose por el mundo por diversas causas, trastornaban el lugar donde llegaban, porque ellos estaban, sobre ellos había una unción, un mover sobrenatural de Dios. La palabra trastornaba poderosamente, como lo vemos allá con un hombre llamado Felipe, allá en el libro de los Hechos. Los primeros creyentes enfrentaron un sinnúmero de problemas. Sin embargo, Jesús advirtió que las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas, lo cual se evidenció en la medida en que los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como mujeres. Hechos 5:14. Simplemente estoy tratando de hacer llevar una línea cronológica, una línea de pensamiento, para que podamos ver cómo exponencialmente el Espíritu Santo empoderó la iglesia, definió el camino, trazó la ruta en la cual la iglesia comenzó a moverse, siendo consciente de la poderosa presencia del Señor Jesucristo a través de la predicación de la palabra y la unción poderosa del Espíritu Santo. Entonces, la iglesia primitiva enfatizaba que en la enseñanza, la comunión, la adoración y la oración, según Hechos 2:42, lo cual eran las herramientas que permitían a la consolidación y al discipulado de los nuevos convertidos. Yo debo aprender a discipular, yo debo aprender a consolidar, debo conocer la Escritura. Yo no puedo ser beato, hermanos queridos. Cuando yo llegué a los caminos del Señor, yo no sabía nada. De hecho, yo no sabía que Jesucristo existía. Yo sabía que Dios existía, de alguna manera. Pero que Jesucristo existiera, jamás. Yo no sabía que el Hijo de Dios existía. Y esto es algo que tenemos que entenderlo, hermanos, según lo vemos allá
en 2 Corintios 4:4, que dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz gloriosa del Evangelio de Jesucristo. Ahora, cuando yo predico a Jesucristo, debo predicarlo a Él crucificado. No con ropa, no con una cara linda y preciosa, no. Sino, como lo dice el libro de Isaías 53, que no haya parecer en Él como algo para que le deseemos. Nadie quiere a Jesús, a Jesucristo, el Salvador, pero todo el mundo se goza con Jesús, el Hijo de Dios que nació en un pesebre. Se llama la Natividad o la Navidad. Son dos cosas diferentes, por cierto. Los creyentes del primer siglo fueron los primeros obreros llamados por el Señor de la viña. A la primera hora del día, pues el Evangelio se expandió rápidamente desde Jerusalén, dice, a toda Judea, Samaria, y debe terminar hasta lo último de la tierra donde estamos hoy, cuando muchas personas están como lo que hacemos aquí en nuestro ministerio, a través de Discipulando Online, trayendo enseñanzas, discipulados, capacitación, entrenamientos, todas estas cosas. Tenemos la capacidad porque para eso somos una nueva criatura y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad en todas estas áreas. Amén. Ahora, día tras día el número de personas incrementaba de manera sorprendente. Hechos 6:7 dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y también muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Esto es, fíjense, este es otro nivel. Este es otro nivel que permitió la extensión del Evangelio. Y luego lo podemos ver en los ministerios de Pablo, por ejemplo, con Agripa, con el procónsul, allá en el Areópago, con los atenienses. O sea, señores, Dios llamó a muchos a ocupar diversos niveles dentro del reino. Unos fueron llamados para hablarle a presidentes, otros para ser misioneros, otros para entregar la vida en las misiones, otros para el África. Entonces, Hechos capítulo 8, verso 6, no solo da testimonio de la gente en Samaria, que unánime escuchaba atentamente lo que decía Felipe, sino los que creyeron al Evangelio del reino de Dios y al nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Hechos 8:2. Estoy tratando de hilvanar una línea de pensamiento para que usted pueda ver los diversos niveles de desarrollo que permitieron que la iglesia primitiva estableciera los fundamentos y las bases teológicas y espirituales que han traído a la iglesia hasta este tiempo. Amén. Desde el momento mismo en que 120 creyentes del aposento alto experimentaron la presencia del Espíritu Santo, fue determinante para la extensión de la obra misionera. Cuando usted lo entiende, cuando usted entiende estas cosas, porque como creyentes no somos robots. Nosotros no estamos superditados a que el pastor nos envíe o no. Porque una vez que usted se convirtió a Cristo, usted necesita ser capacitado. O sea, estamos formando gente que va a salir. Y de ahí Dios se va a proveer los nuevos líderes. Cuando escuchamos el testimonio de un hombre de Dios, Reinhard Bunke, él como 9 años, algo así, recibe el llamado a Dios. Él es nativo de Alemania. Y él le pregunta a Dios, siendo él alemán, ¿por qué lo escogió? Un tipo blanquito,
¿Por qué lo escogió para ir al África a predicar? O sea, porque había como una especie de prejuicio. Cuando Dios lo llama a él, está todo el testimonio de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial con los nazis, con los alemanes. Y entonces es muy interesante lo que Dios le dice. Pero yo no se lo voy a decir, usted lo va a investigar. Si tiene curiosidad. Yo no le voy a hacer toda la chamba a usted. Amén. Ah, bueno. Se bautizaban hombres y mujeres. Usted dirá, ¿y qué tiene eso de extraño? Sencillo. Porque la mujer en ese tiempo no valía, no tenía valía. Como en muchas partes del mundo, la mujer no tiene valía. Gócese, mujer que está en Venezuela. Que aquí usted presume de ser alguien. Pero en otros países hay mujeres que valen 2, 3 vacas. Y no juego. Créame. Hoy hay atrocidades, se hacen atrocidades con las mujeres. Y en muchos países se ha bajado el nivel de edad. Hasta 8 años. Y entonces llega un hombre, un viejo, pues salió en esto ya hace poco, hombre como 50, 60 años, una muchachita de 12 años, 8 años, trajo unas vacas y se llevó su muchacho tranquilo y pobrecita, todavía ni siquiera llega a los 12, a los 10 años y ya tiene un esposo. Y no es tratada mejor que una vaca. Entonces ustedes mujeres aquí en Venezuela o en Sudamérica tienen una posición que deben darle gracias a Dios que tienen valía. Créame. Métase en internet para que vea. Pasa que la gente no se mete en internet. No salen de Facebook, de Instagram. Porque creo que ni siquiera se meten en YouTube. Hombres y mujeres se bautizaban. Voy a ponerle un contexto. Hoy en día, por ejemplo, en el mundo árabe, musulmán, en la mezquita, o sea, el Islam es lo que predomina como religión. Pero en la mezquita, solamente los hombres entran a la mezquita, las mujeres por allá. Y aún todavía en Israel pasa también estas cosas. Y en muchos lugares. Entonces cuando yo entiendo esto, por eso es bueno estudiar los textos originales. Porque los traductores buscaron de presentar el cuadro completo contextualmente con el tiempo histórico, con las cosas que predominaban en ese tiempo, que hoy son normales. Usted tiene el privilegio de que la profeta predique. En muchas congregaciones las mujeres no predican. Simplemente son la esposa del pastor. Y tienen que estar bien, miren, chiquiluki, como decimos los venezolanos, así, para presumir la esposa que tengamos o la viejita que tengamos. Las señoras mayores. Bueno. Entonces cuando yo como pastor dejo que la profeta, mano, suelte el látigo. Se maneja el látigo mejor que el zorro. Déjame. Y la espada mejor que el zorro. Le hace un dibujo listo. Recoja los vidrios rotos, decimos los venezolanos. Desde el mismo momento en que 120 creyentes en el aposento alto experimentaron la presencia del Espíritu Santo, esto terminó. Un antes y un después en la historia de la humanidad. Hechos 13, 2, 3. Libro de los Hechos, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado.
Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Cuando yo llegué a la iglesia por primera vez, ahí había un hombre muy amado por la congregación. Y en esos días veo que lo están despidiendo porque va a abrir una iglesia en Colombia. Y yo no entendía esto. ¿Cómo si esta gente ama tanto a este hombre? ¿Por qué? Porque se tiene que ir. Yo salí de allí y nadie me despidió. Si Dios no me hubiera sacado, tal vez estaría ahí todavía, poniéndome viejito. Y mi pastor, aunque respeto y lo admiro porque la edad tiene un hombre que tiene sobre 80 años, ¿sabe? Es un hombre de... Ustedes dicen que yo tengo mal carácter. Soy un niño de pecho. Aquel es un hombre así, rígido. Eso no se le ríe a nadie. Rígido. Y no de mal carácter, sino rígido. Estricto. No acepta medias tintas. Entonces, los despidieron y yo no entendía aquello. Aquí vemos que la iglesia primitiva experimentó el crecimiento y expansión. Ellos estaban orando buscando unas directrices. No habían Biblia, no habían escuelas de discipulado, no habían escuelas de consolidación. Ellos estaban orando porque el Espíritu Santo colocó en ellos el querer como el hacer. ¿Cómo hacer para desarrollar? Estamos en un nivel, la iglesia llegó a un nivel y había que entonces llevarla más lejos de las fronteras de Jerusalén. Y dice que orando estos al Señor. Ahí estaba Publio, estaba Saulo, estaba Bernabé, había un bojote de gente. Ministrando estos al Señor. Y dice que el Espíritu Santo dijo. Lo importante aquí, señores, no es cómo lo dijo el Espíritu Santo. Irrelevante. Lo importante es que lo que dijo, como lo haya dicho, estos grandes hombres Dios lo entendieron y agarraron a Saulo de Tarso, que tenía un currículum de mata cristiano, y a Bernabé, Consolación, esa es la traducción de su nombre, le impusieron la mano y los enviaron, dando inicio a lo que se llama los viajes, los primeros viajes misioneros. Entonces, ahí comenzó el crecimiento y la expansión y el gran impacto espiritual que pues no solo la iglesia oró y ayunó, sino que el Espíritu Santo dio directrices apostólicas. O sea, ¿qué es lo apostólico? Voy a enviarlos a hacer la obra para la cual yo los he escogido. Eso es lo que se llama apostólico. Lo apostólico es lo que es enviado. Y entonces agarraron a Bernabé y a Saulo, que los escogió el Espíritu Santo, dando inicio así a los viajes misioneros y por ende fundar nuevas iglesias. Cuando yo veo de 3,000 a 5,000, no voy a pensar que la iglesia se acabó en 5,000. Ahora vamos a ver. Los obreros de la primera hora, que eran los creyentes, debieron enfrentar desafíos, pues la multiplicación era consecuencia de expandir el mensaje del evangelio, o sea, la evangelización, a todo lugar posible y la manifestación de los dones sobrenaturales. De hecho, Hechos 2:43 me dice, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Hermano, cuando nosotros tenemos hoy la bendición de la televisión, la magia de la televisión y YouTube, podemos ver gente como Emmy McPherson, gente como Billy Graham, Reinhard Bunke, Daniel Kolenda, Catherine Kuhlman, poder ver sus videos
Dígame, Kathryn Kuhlman. Una de las mujeres más apasionadas por el Espíritu Santo. Una Abby McPherson, fundadora de la Liga de la Iglesia Cuadrangular. Ver Billy Graham. Las multitudes corrían con Billy Graham. Y los podemos ver en el video, en los videos. Y hoy, otro tipo de evangelistas que usted ni se imagina los nombres. Wow. Hay uno que él dice, vamos a cantar una canción en el África. Y ese sol, como decimos en venezolano, o sea, Pepe Sol. Y dice, vamos a orar, vamos a cantar la canción. Y cuando yo diga 1, 2 y 3, va a comenzar a llover. Pero vamos a seguir adorando. Y él comienza a cantar la canción y él comienza 1, 2. Cuando están cantando, comienza el cielo a encapotarse, ponerse negro, pero así. Así. No tardó 1 hora, no, minutos. Y comienza a caer, como decimos en buen venezolano, la lata de agua. Todas las cámaras tapadas. El predicador le pusieron lo ha hecho muchísimas veces. Cuidado de los micrófonos, señalar los micrófonos, los equipos. 2 horas y media cayendo un diluvio. Y la gente recibiendo esa lluvia. Son las cosechas de África. Usted no ha visto todavía cosas sobrenaturales. La iglesia fue creciendo de una manera exponencial. Creyentes, discípulos, servidores, diáconos, evangelistas y por ahí apóstoles, profetas, misioneros, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente que los discípulos, aquí vamos a ver un poquito sencillo, ¿no? Los textos y usted los anota. Evidentemente que los discípulos tenían la escuela de Jesús. Ellos aprendieron del mejor maestro y aplicaron el método que Jesús utilizó durante todo su ministerio. Y ahí comenzamos la lista. La iglesia comenzó con 120, Hechos 1:15. Luego 3,000 personas, Hechos 2:41. Luego 5,000, Hechos 4:4. La multitud de los que habían creído, Hechos 4:32. Gran número así de hombres como mujeres, Hechos 5:14. La multitud de los discípulos, Hechos 6:2. Y toda la multitud, Hechos 6:5. Por decirle a algunos exponentes de este poderoso avivamiento que comenzó en el aposento alto. ¿Sabe? Hoy en día no sabemos los nombres de estos héroes de la fe. No sabemos. No sabemos cuántos mártires dieron su vida por el Evangelio. ¿Cuántos leones fueron alimentados con los cristianos? ¿Cuántos murieron en el foro romano? Métese en la historia y se va a sorprender, porque la crónica histórica no difiere de lo que es bíblico. La enseñanza fue clave en la formación de personal capacitado, o sea, para la consolidación y discipulado, que permitiría atender a los nuevos grupos que se formaban, lo cual requería un liderazgo espiritual y conocedor de los principios apostólicos dados por los apóstoles.
Esto parece más bien liderazgo y no un discipulado. Usted crece en el Señor, lo preparan, lo equipan, y luego usted es un instrumento útil para cuando Dios lo necesita. Hechos 9:31, y voy terminando, Señor. Hechos 9:31 dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea. Fíjese, había ocurrido algo poderoso de parte de Dios. Las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Esto permitió y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Mire todo lo que podemos aprender, estos principios espirituales, en el libro de los Hechos. Los creyentes de la iglesia primitiva representan la primera generación de obreros que iniciaron la cosecha desde el primer momento, lo cual requirió la formación de líderes, lo cual sería un factor determinante y clave en el crecimiento de la iglesia. ¿Sabe? Algo que falta para que esto pueda ser funcional: la oración y la predicación. Todo esto va de la mano. Esto era la marca distintiva en la iglesia del libro de los Hechos. Los creyentes de esos días oraban, ayunaban, compartían el pan, participaban en sus casas. A pesar de la persecución, no se dejaron detener, pues solo la muerte podía impedir difundir el mensaje del Evangelio. Entonces, de 5,000, de 120 a 5,000, a 4,000, hombres, mujeres, etcétera, etcétera. ¿Cuántas personas al día de hoy, 25 siglos después, están esperando la resurrección? Hoy más que nunca, Dios está redoblando esfuerzos, ungiendo hombres y mujeres, niños, familias enteras, para traer el más grande avivamiento de la historia. Porque hoy estoy hablando de los obreros de la hora 11, señores. Pero cuando venga la gran cosecha, la Biblia dice que Dios enviará a sus ángeles a tomar una cosecha, a sus ángeles, para que usted vea a dónde vamos nosotros aprendiendo todas estas cosas. Hechos 6:5 presenta a un hombre llamado Esteban, uno de los primeros 7 diáconos de la iglesia y el primer mártir, cuya muerte y la gran persecución de Saulo en Hechos 8:1-4 en Jerusalén ayudó a la propagación del Evangelio en Judea, Samaria, Fenicia, Chipre y otros lugares. ¿Sabe? Muchas veces nos limitamos solamente a escuchar la Biblia, a leer la Biblia, perdón. Pero no entendemos los principios y no entendemos por qué Dios nos quiere usar. ¿Cómo yo descubro la unción, el llamado, el ministerio, si hubiera un ministerio? Esteban fue un ministerio muy corto, pero uno de los ministerios más poderosos que yo conozco. Uno de los ministerios más poderosos que yo conozco, de un joven llamado Esteban, el primer mártir de la historia, paradójicamente a mano de un señor llamado Saulo. Paradójicamente, tras su conversión a Cristo,
Pablo llevó el evangelio a Cilicia, Hechos 16:5. Dice lo siguiente: que las iglesias se fortalecían en la fe y aumentaban cada día más. Y posteriormente todos los que habitaban en Asia Menor, tanto judíos como griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Hechos 11:19. Qué paradoja. Un hombre que persiguió a la iglesia, llegó a ser el artífice más poderoso utilizado por el Espíritu Santo para traer consolidación, discipulado, formación, capacitación, al punto que las iglesias en las cuales él comenzó a impartir apostólicamente, que no solamente crecían, se fortalecían en la fe. No había Biblias, no había iglesias como la que conocemos hoy. Escúchenme bien, habían casas como lugares de reunión. Y aumentaban cada día más las iglesias. Y posteriormente todos los de Asia Menor. Ahora tendríamos que ir a ver cuántos países constituían Asia Menor. Tanto judíos como griegos oyeron la palabra del Señor Jesús. La obra del Espíritu Santo en el libro de los Hechos continúa más allá de los inicios de la era cristiana hasta nuestros días. Señores, ¿cuál es el desafío que tenemos? El desafío que tenemos es ser formados y equipados primero nosotros. Yo no puedo llevar a otro nivel si yo no entro a ese nivel. ¿Cómo yo voy a hablar de evangelismo si yo nunca lo he experimentado? ¿Sabe? Uno de los lugares más fuertes para predicar son los hospitales, pero las cárceles lo superan. Y en las cárceles hay pastores, hay iglesias en las cárceles. Porque Dios ha llevado el evangelio a todo nivel y a toda criatura. Hoy está tocando naciones donde sería imposible evangelizar. Usted tiene la oportunidad de congregarse libremente, pero hoy en día tiene que ver la persecución en las iglesias en China, en Rusia y en los países islámicos. Hoy una de las iglesias más fortalecidas es la que están en los países musulmanes. Por ejemplo, la iglesia de Irán, una iglesia muy fuerte. Se reúnen en catacumbas, en lugares así igual que en China. Nigeria, decía este pastor, la gente se escandaliza por la cantidad de fallecidos en Gaza. Sí, es verdad. Pues son seres humanos que se van sin misericordia, señores. Pero él dijo 500,000 cristianos en Nigeria el año pasado. Hace poco salieron en las noticias otra vez los cristianos. ¿Quién habla por ellos? Ellos están dando su vida como semilla en esas naciones. Ellos están pagando el precio más alto, sembrando su vida en esas naciones, su sangre regando esa tierra, para que Dios levante un poderoso avivamiento en esos lugares. Créame, yo no sé usted, pero yo soy un privilegiado que fui llamado sin saber nada, sin conocer los detalles, pero hoy qué privilegio tengo de formar parte del equipo de cosechadores de la obra,
Tal vez hoy Dios me ha llamado como uno más, sin muchas cartas de presentación. Por eso Discipulando Online me permite a mí entrar en otras labores, más allá de mi contexto cultural y mi contexto como nación, a través de la televisión, porque esto es la televisión de este tiempo. Ya esto no lo pasan en televisión abierta. El internet es la plataforma mundial. Algo impensable. Y la iglesia debe tomar su lugar allí. Por eso usted me ve a mí, que he agarrado un grupo de gente inexperta como yo. En el 2020 comenzamos con un celular, un cablecito corto y unas luces amarillas que nos quemaban, escondidos en plena pandemia. Gracias. Y una caja de herramientas. Y estos 4 muchachos aguantándome la presión, porque sabe, yo estaba dando a luz una visión. Y sigo en lo mismo. Simplemente que hemos aprendido un poquito más de tecnología. Damos gracias al Señor por permitirme ser útil. Enseñar forma parte de mi llamado. La formación teológica y apostólica. Dios quiere una iglesia fortalecida que pueda alcanzar la estatura de un varón conforme a Cristo. Y permita estemos allí en todo el proceso que llevará a la unidad de la fe. Ya no habrán presbiterianos, anglicanos, católicos, nada, testigos de Jehová, mormón, nada de eso, sino una sola fe. Una sola fe. Porque cuando la iglesia sea quitada, quedará el anticristo, y la fe o la iglesia o el movimiento espiritual de ese tiempo, y todo apunta que va a ser el Islam. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Llévese esto en su corazón, que cuando llegue el final de su día y usted mire para atrás y diga, wow, mi vida fue bien invertida. ¿Hay cansancio? Sí. Hay mucho cansancio. Esto cansa esto. Pero el desafío sigue. Dios nos da a algunas personas esa capacidad para tomar desafíos. Todavía tengo que entrar a 2 plataformas más para alcanzar a otro tipo de gente, pero sigo siendo un obrero. No se me olvida que tengo la lesna aquí, para que no entienda el hueco aquí, con una lesna, la cosa metida aquí en la oreja, que dice que soy siervo por amor y que le sirvo al Señor por amor. Él nos ayuda a enfrentar las dificultades. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Seamos despedidos. Padre, en el nombre de Jesús damos gracias. Y la iglesia seguirá creciendo de 3,000 a 5,000, 8,000, y seguirá exponencialmente hasta que Cristo venga. Dios me los bendiga a todos allá. Saludos a todos los que nos ven fuera de nuestros contextos culturales en Venezuela. Dios me los bendiga a todos. Amén. Hasta una nueva oportunidad.